Yes, boss. Hola amigos, ¿cómo están las futuras leyendas del ajedrez? Les habla ChessBoss y hoy día les presento un nuevo tutorial, un nuevo capítulo del Rey en la Mira con un tema muy interesante que es el caballo en E5. ¿Ya? Este es un modelo de ataque típico que ustedes deben conocer y que jugadores como Harry Nelson Pillsbury, como Mikhail Tal y como todos los jugadores de primera línea lo dominan. Ustedes saben que el caballo es una pieza de corto alcance, por lo tanto necesita estar centralizada en el medio del tablero y ojalá en campo del enemigo. Si nuestro caballo está ubicado de la cuarta fila hacia arriba, nosotros tenemos posibilidades de crear problemas a nuestro oponente. Decir que un caballo en E5 es muy molesto porque es la base de operaciones de los ataques. El caballo desde esa casilla domina puntos importantes, ata las piezas del oponente a la defensa de ellos y lo que es más importante, nos permite ganar espacio para que las demás piezas se puedan sumar al apoyo del caballo y así lograr ataques realmente imparables. Entonces nos vamos a ir rápidamente a ver algunos ejemplos porque hoy día tenemos harto que ver y tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de no explicar tanto la parte de la apertura, sino que nos vamos a centrar en el tema específico, que es cómo maniobrar cuando tenemos el caballo ya ubicado en la casilla E5. Vamos. Esta es una posición en donde parece muy interesante la idea de sacrificar una pieza porque uno se da cuenta que el caballo está muy bien ubicado y uno podría rápidamente pensar que un sacrificio en F7 para después entrar con la dama sería una buena alternativa. Obviamente en este tipo de posiciones uno no puede dejarse llevar por una impresión general, ¿ya? Uno debe comprobar todo a través del cálculo porque ustedes saben que hoy en día eso es lo más importante. Después de calcular todas las jugadas hizo la siguiente movida. Caballo por F7. Bueno, una jugada que al amenazar el peón de 6 obliga a tomar con el rey, jaque, que es más o menos la jugada obligada, y ahora el rey se tiene que mover a F8. El tema es que ahora el alfil está cambiándose por el alfil de G5 y la dama está quedando en el aire por la acción de la torre. Por lo tanto aquí Mikhail Tal tiene que hacer una jugada muy buena, si quiere mantener la iniciativa. Y después de pensar esos 30 minutos, hace la sorpresiva alfil C1. Una jugada muy buena que tiene la idea de llevar el alfil hacia la diagonal A3. Ahora, la gracia está en que nosotros sabemos que este caballo en ningún momento se puede mover porque hay un mate en la casilla F7 que hay que estarlo cuidando todo el rato. Entonces, la idea es que ahora el blanco está amenazando torre F3 jaque, esa es la idea, torre F3 jaque, y cuando la torre se meta aquí en F3, como el caballo no puede tapar por el mate, la única alternativa que va a quedar va a ser tapar de alfil, y ahí va a aparecer el alfil por A3 cerrando el pleito. Por lo tanto, aquí, fíjense lo que hizo el negro. El negro jugó alfil F6 pensando en sacrificar la calidad, el blanco siguió con alfil A3, torre 7, y ahora con todas las piezas en una situación clavada, fíjense, el caballo no se puede mover por el mate en F7 y la torre no se puede mover. Fíjense cómo las torres ahora pueden pasar y rápidamente abrirse camino. El sentido entonces del sacrificio de caballo que se produjo fue desorganizar las piezas negras y permitir que el resto de las demás piezas entraran. La partida terminó rápidamente así. Las negras jugaron para desclavar a la torre y en este momento alfil por torre, ¿cierto? Jugaron caballo por y ahora simplemente el blanco avanza en el centro aprovechando que el caballo está clavado, D5 atacando al alfil, el alfil tiene que arrancar, obviamente no se puede comer ahí porque entra la torre y el caballo está clavado, estaríamos perdiendo material, entonces el alfil tiene que salir, ¿cierto? Y en este momento simplemente siguió. Claro, no sirve alfil de 7 porque habría un mate en G8, ¿cierto? Si nosotros ponemos el alfil acá, esto es bueno aclararlo para los principiantes, simplemente mate al fondo, ¿cierto? Por lo tanto, el alfil tiene que salir a B5 y ahora
el peón libera líneas para que el alfil se sume al ataque. En este momento se está amenazando, entre otras cosas, D7, jaque, dama por y mate al fondo con dama G8. Eso es lo que se está amenazando. En este momento el negro parece que no tiene defensa, capturó acá, murió gordito como dicen, y ahora jaque. La sutileza, porque claro, obviamente si el rey se mueve acá, sigue el mate en F7 y la única alternativa sería entonces tomar de dama, igual aparecería el mate por acá. Si ustedes se fijan, las blancas tienen sus piezas activas y tenemos nuevamente el caballo en E5, ¿cierto? Las negras acaban de hacer recién alfil por torre, ya le va tocando mover al blanco y ahora el blanco tiene que encontrar la forma de empezar a plantear amenaza. Aquí es bueno que vayan aprendiendo algunas maniobras porque las van a ver en muchas partidas, sobre todo en las de Pillsbury. ¿Qué es lo que hizo el blanco? El blanco colocó el caballo en E5, afirmado por el alfil en este caso, y la dama que la tenía en la casilla de 1 la pasó por F3 hasta H3. Esas maniobras son típicas para que la dama se una a la fuerza de los dos alfiles en la diagonal. Entonces ahora el blanco tiene que encontrar la forma de incrementar la presión. ¿Cómo lo harían? Precisamente, alfil G5 en la jugadura acá, porque plantea la amenaza al estar el caballo clavado, ¿cierto? Está planteando la amenaza alfil por H7, que sería terrible, porque el rey tendría que moverse al no poder comer el caballo, ¿cierto? Porque estaría cayendo la dama y tendría que moverse y luego el alfil tendría un descubierto. Ahora, aparte de eso, amenaza la directa alfil por caballo también y dando mate en H7. Por lo tanto, el negro tiene que hacer una movida como H6. No serviría, nótese, no serviría G6 aquí, porque a G6, simplemente, como la dama tiene que estar defendiendo al caballo, está dependiendo, ¿cierto?, de la dama al caballo, aparecería esta jugada, que obligaría a las negras a tener que sacar la dama de la defensa, y el problema más grave sería que ahora se pierde el control de las casillas negras. Al caer el caballo, ya no es llegar y recuperar pieza aquí, porque aparecería la jugada que ustedes ya conocen de los otros temas que hemos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos el fianchetto? ¿Ataque el fianchetto? Exacto. Entonces ustedes harían dama H6 y para la casa, ¿cierto? Estaría rindiéndose el negro. Entonces no sirve jugar G6, por lo tanto habría que ser aquí H6. Y ahora fíjense cómo remata elegantemente José Raúl Capablanca. Los problemas están en esta pieza. El caballo es el defensor del enroque. Me hacen caballo G4. O sea, le hacen a Levenfish. Claro, la idea está en que el caballo está siendo presionado por el alfil, ¿cierto? Y en caso de comer acá, no sirve porque simplemente se mata el caballo y viene mate en una jugada, ¿cierto? Si tomo de peón, mate en H7. Y si tomo de dama, mate en H7 de nuevo. Entonces no se puede comer la pieza. Pero el problema es que la idea de caballo G4 es más peligrosa todavía porque se amenaza también acá alfil por caballo. El negro va a tener que doblar los peones y caballo por H6, se está cayendo todo. Por lo tanto, el negro jugó alfil E7 para defenderse. Y en este momento, Capablanca le sigue pegando los golpes más duros. ¿Qué jugarían acá? A ver. Bien, entonces alfil por caballo. Claro, la idea está en que si el negro come ahora de peón, simplemente se come el peón con jaque y el rey pierde toda la cobertura de los peones, que fue lo que ocurrió en la partida. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tomaban de alfil? Simplemente habría pasado algo similar. El blanco destruye con el sacrificio de caballo la cobertura de los peones del rey. Es obligado a comer porque si no aparecería el descubierto en F7, ganaría la dama y quedaría la grande, ¿cierto? Tienen que tomar. Y ahora fíjense que después de esta posición se amenaza mate en una. Dama H7, mate, ¿cierto? Eso es lo que se amenaza. ¿Cuál es la única jugada que hay para tratar de parar el mate? Exacto, torre E8. Pero en este momento aparece un típico tema táctico que ustedes ya deben conocer. Aquí cómo se da mate en 3 jugadas. A ver, paren el video. Exacto. El jaque H7 es la clave. Con alfil sí, porque si uno da el jaque con dama, el rey se va a escapar y no hay cómo cerrarlo. La idea de dar el jaque con alfil es que vamos a obligar al rey a ir al rincón, a H8, y luego con esta maniobra que es muy precisa, alfil G6, se obliga al rey a tener que ir a la casilla G8, pero la gracia del alfil G6
es que la salida del alfil tiene que controlar el punto F7 para ganar tiempo y para que cuando la dama entre en H7 pueda dar el mate en F7. Esa es la idea. Entonces se encontraría con esta combinación en caso de alfil por. Por eso que aquí jugaron G por, y en este momento empieza a caer todos los peones. Rey G7, y ahora un toquecito muy preciso. Dama G4 jaque. Claro, la idea está en que el rey no puede comerse el caballo, porque si se lo come, simplemente seguiría jaque en H4, única, y ahora el lindo mate, ¿cierto? En H7. Por lo tanto, al jaque en G4 tendría que jugar simplemente rey H8, única. Y en este momento, como ustedes ya saben y habrán visto en los otros tutoriales, para mantener la iniciativa siempre tenemos que hacer jugadas que amenacen algo que sea terrible, ¿cierto? En este caso, dama H5 amenaza al descubierto. Eso obligaría a jugar rey G7 y en este momento el toque o el golpe de gracia. ¿Cuál sería la jugada? Bien, caballo por F7, exacto. ¿Por qué? Porque se ataca a la dama, pero al mismo tiempo se amenaza dama G6 mate. Y si torre por, seguiría simplemente jaque en H7, única, y ahora mate en H8. Por lo tanto, a caballo por F7, las negras se pegaron el último lance para ver si se salvaban. Torre H8 atacando a la dama, pero ahora simplemente después de dama G6, las negras se rindieron porque pierden la dama en el peor de los casos. Bien, otro recurso muy utilizado en estas posiciones, cuando logramos, gracias a la fuerza del caballo en el centro, debilitar la posición, pero no vemos cómo podemos romper el enroque porque el oponente opone resistencia y sus peones los pone en barrera, existe la famosa ruptura G4. Que se da en muchas partidas también, lo vamos a ver. Aquí las blancas acaban de jugar dama F3, están pegándole al peón de H5, necesario jugar G6, y en este momento aparece, fíjense ustedes el detalle, el caballo en la casilla E5 tiene realmente un efecto paralizante. Si ustedes se fijan, este caballo presiona el punto F7, impide que las negras puedan progresar, por ejemplo, con su alfil, ponerlo en D7 y tratar de llevarlo a una mejor ubicación, porque aquí los alfiles están ubicados de manera pasiva. Se fijan que no tienen diagonales cómodas, no están jugando, no tienen espacio para jugar. Entonces, esos alfiles no son buenos. El caballo está en un punto fuerte en donde no puede ser expulsado, porque la movida F6 ahora no es posible porque está atacada por la dama. Entonces, ese caballo es muy molesto en esta posición. En esta situación pasiva de pieza, en donde las piezas negras están descoordinadas, la ruptura G4 llega muy fuerte a abrir línea. Se amenaza ganar el peón de H5, por lo tanto obliga a tomar dama por, ¿cierto? Ahora se está amenazando H5. Recuerden, ¿se acuerdan cuando vimos el ataque al fianchetto? Uno de los recursos más utilizados para seguir debilitando el fianchetto es el avance H4, H5. Así se crea una nueva debilidad sobre el punto G6. Entonces, alfil G7 para desclavar un poco la presión en la diagonal y apuntar al caballo para tratar de eliminarlo en cualquier momento. Y ahora alfil A2. Fíjense cómo el blanco de a poco va tratando de intensificar la presión, ¿sí? Se empieza a ejercer una fuerte presión sobre estos puntos. Mejora gradualmente la posición agresiva de sus piezas. B4 para tratar de cerrarle la diagonal al alfil jugando B3. Por lo tanto, el blanco juega alfil C4 para evitar eso. Peón por, y ahora dama 5. ¿Cierto? Bueno, las negras están tratando de buscar algún contrajuego, ¿sí? Pero las blancas astutamente apretan al negro para que no pueda desarrollar contrajuego y hacen dame 4. ¿Sí? Con eso le meten presión, obviamente, al peón de C6, ¿cierto? Las negras vuelven a cubrir y ahora dama F4. De a poquito el blanco va maniobrando. Con esa movida, de partida, deja tomado al negro del punto F7 para que en ningún momento pueda maniobrar jugando alfil de 7, mejorando o tratando de llevar el alfil a una posición más activa, como podría ser, por ejemplo, alfil a 6 para tratar de venir a cambiar esta pieza que realmente molesta, ¿cierto? El alfil de C4. Entonces, en este momento, torre D8 y ahora sigue la ruptura y la apertura de línea. H5
peón por, y ahora la idea del sacrificio era obviamente abrir la columna G. Abriendo la columna G se van a poder sumar las torres al ataque. Rey H1. Fíjense ustedes en el siguiente detalle. El blanco ha podido sacrificar material debido a la pasiva posición de las piezas negras. Si ustedes se fijan, el conjunto de piezas no está haciendo nada contra este rey y el material se justifica por la actividad blanca. Ahí está el fundamento. Entonces, torre B7, a las negras les queda esperar y ahora las torres ocupan la columna G y viene el desenlace. Dame 7. ¿Cómo jugarían acá? ¿Pueden parar el video? Perfecto. Sacrificio nuevamente. Con eso se elimina el defensor. Rey por, torre G1 jaque. El rey tiene que ir obviamente a la casilla H7 y ahora un lindo golpe. Sí, un lindo golpe porque, claro, las blancas tienen clarito que si logran trasladar el alfil a D3 y dar un jaque a este rey, si no tuviera la defensa del peón de F7, no tendría dónde ir, porque a rey H8 seguiría la entrada que ustedes ya están viendo, ¿cierto? La entrada de dama por H6 decide la partida. Por lo tanto, aquí el blanco hace una combinación con la que elimina el único defensor de las negras. Exacto. Caballo por F7 y después de esa jugada, Astalos, que era el que estaba jugando con Alekhine, decidió rendirse. Claro, porque obviamente a una movida, por ejemplo, como esta, seguiría simplemente alfil de 3 jaque y el mate llega en poca jugada. Acá y ahora jaque, ¿cierto? Para cubrirme tengo que hacer dama H7 y ahora ni siquiera me como la dama, sino que le pego el lindo toque que ustedes ya vieron, ¿cierto? Jaque ganando, porque ahora la única que queda es esta y mate. Si ustedes se fijan en esta posición, aparte del caballo N5, que está molestando, está este otro caballo también centralizado, ¿cierto? Y las piezas, si ustedes se fijan, este alfil y la dama, claramente apuntan hacia el rey, que está solamente bajo la defensa del alfil de F6 prácticamente. Bueno, la dama y la torre que en cualquier momento podrían tratar de sumarse a la defensa. Se nota que estas piezas del flanco de dama están en una situación bastante delicada porque no han sido desarrolladas, ¿cierto? Bueno, también de parte del blanco falta el enroque y que las torres entran a jugar. Pero en este momento el blanco crea una primera amenaza, dama H5, y aquí era tiempo de tomar medidas, ¿ya? Era tiempo de tomar medidas. El negro de seguro miró acá, dijo lo que se está amenazando es caballo por y entrar con la dama en H7, ¿sí? Aquí era tiempo de jugar, eliminar piezas, por ejemplo, con alfil por, y en caso de peón por, seguir con una jugada como torre F5, ¿cierto? Buscando contrajuego rápido, o en su defecto hacer una movida como, por ejemplo, G6. También habría sido interesante. A eso podría haber seguido el blanco con dama G4, pero resulta que en este momento el Tomás hace una jugada muy mala, hace dama E7 porque confía en que si caballo por F6 puede tomar de peón y la dama cubre la séptima fila. Pero el problema es que ahí se escapa un golpe táctico que demuestra la fuerza que pueden tener los caballos unidos a las demás piezas. Paren el video y vean la respuesta. Bien, exacto. Todo parte con un sacrificio de dama. Dama por H7. Me están mandando mensaje aquí. A ver, vamos a parar esta cuestión. Porque... ahí sí lo dejamos. Entonces... sigue el sacrificio de dama, dama por H7, y ahora obligado rey por, ¿cierto? Y fíjense cómo los caballos se empiezan a coordinar entre sí con el alfil y cercan al rey. Claro, ahora hay que seguir caballo por F6, porque la idea es que el rey no puede la casilla H8 y tenga que seguir peregrinando por H6 hacia el centro. Claro, si el rey va a H8 ahora, seguiría la jugada que ustedes ya tienen que haber visto, ¿cierto? Que sería simplemente caballo G6, mate. Por lo tanto, hay que seguir avanzando con el rey hacia la peregrinación. Y fíjense cómo los caballos se van enlazando para empujarlo. Caballo G4, obligan al rey a ir hacia la casilla G5. Y ahora las demás piezas se suman y ya tenemos una coordinación perfecta de alfil, caballo, los dos caballos, el peón. Y más adelante se van a sumar las demás piezas. Este es un bonito ejemplo de cómo un conjunto de piezas organizadas pueden ser realmente terribles. Rey F4, ahora G3, y el rey sigue peregrinando hacia su muerte. Rey F3, alfil E2, rey G2, y ahora simplemente torre H2. La única jugada sería rey G1. Y aquí, los que conocen este problema ya saben que hay dos soluciones posibles. Una sería la que jugaron en la partida, que
rey B2, que es más elegante, diría yo, que la jugada que también sirve, que es enroque largo, ¿cierto? Que también serviría y daría un lindo mate. Bien, aquí tenemos otra posición muy interesante desde el punto de vista táctico. Fíjense que aquí nuevamente tenemos el caballo N5, pero hay una diferencia en la disposición de las piezas. El alfil ahora de casillas negras se encuentra por B2, lo que en muchas ocasiones es más efectivo, sobre todo cuando el rey ha hecho enroque corto, ¿ya? En este caso aparece una linda combinación para rematar esto rapidito. ¿Cómo jugarían? A ver. Muy bien. Caballo D7, muy buena jugada. ¿Por qué? Porque plantea la doble amenaza de caballo por F6, ¿cierto? Jaque. Y al mismo tiempo, alfil por. Pero lo más terrible es que está más encima atacando a la torre. Por lo tanto, aquí el negro tiene pocas jugadas. La más mala obviamente sería tomar de caballo, porque simplemente seguiría mate en una jugada. Por lo tanto, al no servir tomar de caballo, el negro tiene que decidir o toma de dama o toma de alfil, ¿cierto? Si toma, por ejemplo, de alfil, seguiría simplemente alfil por, se amenaza mate en una. Y aquí ustedes se van a acordar del video tutorial anterior de ataque el fiancheto, ¿cierto? Aquí seguiría simplemente dama G5 y para la casa. No hay forma de evitar dama H6, ¿cierto? Por lo tanto, al tomar de dama, que sería la otra opción, tomamos de dama, simplemente seguiría exactamente lo mismo. Alfil por, única G6, y ahora dama G5 ganando la partida. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero puedo sacar el caballo, ¿cierto? Aquí cuando hago caballo D7, ¿podría sacar el caballo? Sí, pero el problema es que tampoco serviría una jugada como esa, por ejemplo, porque el caballo volvería a dar el jaque acá y estaríamos perdiendo material. Porque ahora, a caballo por, seguiría lo mismo. Alfil por y llegamos a la misma variante, con dama G5 ganando la partida. Bien amigos, espero que les haya gustado este nuevo tutorial. Recuerden que tenemos 3 más que pueden disfrutar. Pronto van a estar atacando mejor que Harry Nelson Pilbury. Van a tener todas las herramientas para poder aplicarla en sus partidas y jugar realmente, mejorar su ajedrez. Les mando un abrazo. Recuerden que el domingo tenemos la tercera fecha del circuito Juntos Podemos. Este torneo que hacemos 3-0 para pasarla bien, para entretenernos. Vamos a estar transmitiendo, vamos a estar con novedades y les cuento que la próxima semana se vienen nuevas secciones de videos. Aparte del Rey en la Mira, entramos con otra sección que de seguro les va a gustar porque va a contribuir en toda la parte estratégica. Ya, esto es la parte táctica, la parte dinámica de ataque. Lo otro les va a dar el otro piso que necesitan para estar fuerte estratégicamente y combinar ambas enfoques. ¿Ya? Nos vemos pronto. ¡Chao! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.